Hola jóvenes, vamos a comenzar con la primera parte del contenido del primer parcial de esta clase. Eh, Mi nombre es pues Enrique Molina y el correo por el que vamos a estarnos comunicando pues será este. En la primera parte vamos a hablar de algunos conceptos que nos introducen en el mundo de los sistemas digitales. Para eso, pues vamos a definir unos objetivos, vamos a ver lo que son las representaciones analógicas y digitales, vamos a ver las desventajas y las ventajas que tienen las técnicas digitales. Nuestro curso se va a enfocar más en el área digital, pero al principio hablamos un poco de las técnicas analógicas también. Vamos a ver los diferentes sistemas numéricos. Por lo menos en esta parte solo hablaremos de dos. Después hablaremos de otros sistemas numéricos que son muy importantes en programación. También vamos a ver unas conversiones de binario a decimal. Vamos a ver el conteo binario, así como el decimal. Bueno, comencemos con nuestra primera parte, lo que son las representaciones numéricas. ¿Qué son representaciones numéricas? Bueno, es lo que nosotros utilizamos para medir y monitorear las cantidades físicas que tenemos en nuestro mundo, podríamos decir. Estas cantidades casi siempre tratamos de manipularlas de manera aritmética, ¿verdad? Básicamente tenemos dos tipos de cantidades o de representaciones numéricas que son las analógicas y las digitales. Tienen ciertas diferencias de las cuales vamos a estar hablando en la siguiente lámina. Como ustedes pueden ver, las representaciones analógicas son aquellas que se representan mediante un indicador o una aguja. Este indicador va a variar de manera continua. Un ejemplo pues de esto podríamos decir que son los dispositivos que miden la velocidad. En los carros que son un poco más viejitos, pues habían velocímetros de aguja, ¿verdad? Hoy en día los dispositivos que están en los vehículos casi siempre son digitales, pero muchos tienen todavía un velocímetro analógico. Otro ejemplo es un termómetro, siempre y cuando no sea de los que vemos hoy comúnmente cuando nos toman la temperatura, que son digitales. Estos termómetros pues tenían un líquido adentro que dependiendo de la temperatura pues este se dilataba y medía la temperatura. Entonces vamos a decir que es un dispositivo analógico. Otro ejemplo es el micrófono, que amplifica la voz de nosotros y la convierte a señales eléctricas. Entonces, las cantidades físicas, como podemos observar en estos ejemplos, son la velocidad, la temperatura, el sonido. Y estas, pues, en nuestro caso son manipuladas. Las cantidades analógicas, pues, tienen, podríamos decir, una cualidad que estas van a variar de manera continua. O sea que los cambios no van a ser bruscos, sino que van a ir de manera gradual. Por ejemplo, yo puedo tener una velocidad entre 0 y 100 kilómetros por hora, pero esta velocidad no puedo decir exactamente es 50 o pasar a 51, sino que este va a pasar de 50 a 50.1 o 50.11, depende qué tanto usted quiera dividir esto. Entonces, por eso decimos que es continuo, por este rango de valores que tenemos aquí. También, como esta división es infinita, vamos a decir que esto es analógico. La principal característica de las representaciones analógicas vamos a decir que es que de alguna manera representan cantidades de forma continua. Así como usted lo ve en matemáticas, las funciones continuas podrían ser una parte de las representaciones analógicas. Ahora, las representaciones digitales, pues ya no hay un indicador aquí, sino que lo que tenemos es dígitos, o sea, números.
En lugar de esas agujas que nos indicaban la velocidad, ahora hay un número que me dice que yo voy, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora. O cuando me toman la temperatura puede salir 36.3 o puede salir 37, dependiendo de cómo esté la temperatura. Pero al final el valor que yo voy a ver son dígitos. No voy a ver como un valor que me esté representando ahí, un valor de alguna manera que pueda ser no exacto. Otro ejemplo, es muy común que miremos estos termómetros que son digitales, ya que los analógicos de alguna manera tenían el problema que usaban líquidos que eran contaminantes. Entonces los vehículos hoy en día traen un velocímetro que es digital, con el cual medimos la velocidad, ¿no? Bueno, la diferencia podríamos decir de las analógicas a las digitales es que las digitales pues son como las funciones discretas, o sea que son valores que yo puedo contar o que yo puedo de alguna manera hacer una división, y estos pues cambian de un número a otro. Ok, entonces las cantidades digitales decimos que son discretas, ya que son valores que se pueden contar. A diferencia de las analógicas, yo puedo hacer una división y esa división hacer miles de divisiones dentro de ellos, y eso hace que sean infinitos. Ahora, miremos aquí unos ejemplos. Vamos a ver cuáles son analógicos y cuáles son digitales. En el primer caso tenemos un interruptor que tiene 5 posiciones. Ese interruptor, desde el momento que yo puedo establecer un valor y saber cuántos valores tiene, pues yo voy a decir que es digital. En el caso de la corriente, pues tal vez no sea parte de nuestro estudio, pero la corriente eléctrica se comporta dentro del toma de corriente de esta manera. Es una señal que va variando de manera continua de arriba hacia abajo. Entonces, este tipo de señales vamos a decir que son analógicas. En el caso de la temperatura de una habitación, como esta es una cantidad física, no estoy manipulando nada, sino que estoy tomando en cuenta la temperatura, esta es analógica. Recuerde que todo el mundo, todas las cantidades físicas decimos que son analógicas. Por eso decimos que el mundo es digital. Aquí a veces surge un debate cuando decimos los granos de arena en la playa. Cualquiera podría decir, yo no puedo saber cuántos granos hay exactamente, pero si pudiera yo agarrar una cantidad dada y pudiera dividirla lo más que yo pudiera, pues resulta ser que esos granos se podrían contar. Para nosotros tal vez es un poco difícil, pero desde el momento que yo podría obtener un valor finito con eso, yo digo que esto es digital. Bueno, en el caso del medidor de combustible, como usted ha podido ver en algunos vehículos, hoy en día hay medidores que son digitales y hay medidores que son analógicos, como era anteriormente. Entonces, podemos tener de los dos tipos. Vamos a decir que el medidor puede ser analógico o puede ser digital. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas analógicos y los digitales? Pues básicamente decimos que las representaciones analógicas pues son continuas y las representaciones digitales son discretas. O sea que van paso por paso, o sea dígito por dígito, cambiamos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, pero eso de alguna manera es un cambio completo de valor. Ahora, vamos a hablar de los sistemas digitales y analógicos. Un sistema digital pues es la combinación de varios dispositivos que van a manipular de alguna manera la información que nosotros tengamos como cantidad física, la cual la vamos a representar así como hablamos anteriormente con un dígito o varios dígitos. Como ejemplos, pues aquí tenemos lo que son las calculadoras, las computadoras, tenemos los equipos de audio y video siempre y cuando sean digitales. En el caso del sistema analógico, pues son también dispositivos que pueden ser electrónicos o magnéticos,
y estos van a manipular cantidades físicas que se representan de manera analógica. Bueno, ejemplos pues son los amplificadores de audio que amplifican de alguna manera una señal eléctrica y pues producen un sonido más grande. Los equipos de grabación siempre y cuando pues sean analógicos, ¿verdad? No que sean digitales. También un ejemplo es un regulador de luz que llamamos nosotros un dimmer, con el cual nosotros podemos variar la luz de una habitación o la iluminación de la misma. Bueno, las técnicas digitales tienen sus ventajas, así como desventajas. Vamos a ver primero lo que son las ventajas. Primero, pues las técnicas digitales son más fáciles de diseñar. Eh, es más fácil almacenar la información. No sé si usted se ha dado cuenta de cómo ha ido evolucionando. Antes, pues tener una memoria de 1 GB era algo bastante grande. No cualquiera podría tener una memoria de 1 GB hace un par de años. Y hoy en día, pues en una memoria usted puede andar 64 GB, 128. Hay gente que tiene discos duros externos de 1 TB. Hay teléfonos celulares que hoy en día tienen 128 GB, 256, algunos llegan a tener 512 y eso pues va para más. Entonces, hoy en día se ha hecho mucho más fácil almacenar la información. Otra ventaja que tenemos con los sistemas digitales es la exactitud. Es más fácil mantenerla ya que contamos con dispositivos electrónicos que constantemente están evaluando el medio por medio de sensores para mantener, por ejemplo, una temperatura dada o una velocidad dada, de tal manera que nosotros tenemos mucha mayor precisión. Otra gran ventaja que ya podríamos decir que existía en las técnicas analógicas, pero ya podemos hacer muchas cosas más, es que todo se puede programar. Eh, de casi todo lo que es digital, usted puede ver televisores, puede ver celulares, usted puede programar muchas cosas para que se hagan de manera automática. En esta otra parte hablamos de los circuitos que son resistentes al ruido. Bueno, aquí no hablamos de ruido como bulla, ¿verdad? O como algo molesto, sino que hablamos ruido de alguna manera eléctrico que no me vaya a distorsionar una señal. No quiere decir que las técnicas digitales no sean susceptibles al ruido, sino que debido a que los valores que usa son 0 y 1, es más probable de que yo pueda resistir un alto voltaje y que este no me cambie mi valor. Más adelante veremos que el 0 y el 1 realmente es una representación de, por ejemplo, voltaje o de, por ejemplo, un estado abierto o cerrado, apagado o encendido. Pues eso dependerá de dónde lo estemos viendo. Debido a que el material para fabricar los circuitos integrados es de la arena, es mucho más fácil tener acceso a este medio. No quiere decir que porque lo saquemos de ahí es que sea fácil su fabricación en cuanto al medio económico. Realmente no es algo barato, pero existe el medio para hacer la cantidad que se desee. Por eso se dice que es más fácil fabricar circuitos integrados. Ahora, pero no todo es ventaja. Básicamente existen dos desventajas con las técnicas digitales. La primera es que todo lo que nosotros querramos manipular es analógico. Desde que es analógico, entonces yo voy a tener otro problema, que para poderlo convertir a digital yo necesito tiempo. No sé si ustedes han observado en las cajas de televisión que dan hoy en día, cuando yo cambio de canal, y ese cambio de canal pues lleva un tiempo, ya que la señal se procesa para que de alguna manera nosotros tengamos una mejor calidad. Entonces eso es tiempo que básicamente nosotros perdemos.
Pero a medida que todo esto va avanzando, pues ese tiempo va disminuyendo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas numéricos digitales. Eh, Existen diferentes sistemas numéricos. En nuestro caso, nosotros hablaremos primero de el que nosotros usamos, podríamos hablar de manera inconsciente, que es el decimal. Pero sepa que existen otros más como el binario, el octal, el hexadecimal, entre otros. El primero entonces que hablaremos sería el sistema decimal. El sistema decimal, pues como la palabra lo dice, contiene 10 números. Estos números pues ya los conocemos, que van desde el 0 hasta el 9. Cualquier número después de estos, el 10 es la composición del 1 y del 0, el 11 es 2 veces 1 y así para cualquier otro valor. El sistema decimal vamos a ver en la siguiente lámina que es un sistema que está compuesto de base 10 con su exponente respectivo dependiendo de la posición. La palabra dígito pues se deriva también de la palabra dedo en latín. Bueno, no hay una ciencia exacta de cómo se originó el sistema decimal, pero bueno, se dice que tenemos 10 dedos, ¿verdad? Para contar. Entonces se cree que de ahí viene este sistema, ¿verdad? Que tiene como base estos 10 números. Vamos a ver un ejemplo de un número, en este caso vamos a tomar 1983. Este es un número decimal según las bases que tienen elevada la base 10 elevada a un exponente, pues vamos a comenzar con el primer valor que es el 1. Siempre el primer valor que tiene la unidad es el 3, las décimas el 8, la centésima y por último 1000. Si hubiera más, pues seguimos con un millón, ¿verdad? Y así hasta el valor que decíamos. Eh, Al final lo que va a hacer la diferencia es este valor que dice 10 a la 3. El primero, el 3, comienza con el exponente 0, el exponente 1, el exponente 2 y el exponente 3. Entonces, el 1 va a indicar que es 1 por 10 a la 3, o sea, 1 por 10 a la 3 es igual a 1000, ahí obtenemos 1000. El siguiente valor es el 9, que equivale a la centésima. El 9 lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la 2. 10 a la 2 es 100, nos queda 900. Y en el siguiente caso, el 8, pues es de las decenas, 8 por 10 a la 1, esto me quedaría 80. Y por último, el 3, que es para las unidades, es 3 por 10 a la 0, 3 por 1, pues en ese caso me da 3. Y si sumamos estos valores, el 1000, el 900, el 80 y el 3, pues el resultado sería 1983, que es lo que tenemos aquí. De alguna manera no es que necesitamos estar descomponiendo esto, pero esto que tenemos aquí es la base para los demás sistemas. Este es un sistema de base 10, entonces es 10 elevado a un exponente. Siempre comenzamos con 0, vamos al siguiente 1, 2, 3 y así hasta cualquier valor que tengamos hacia la izquierda. Para propósitos de la clase, nosotros vamos a denotar siempre de cualquier número, ya sea decimal, ya sea binario, hexadecimal. El primer número vamos a decir que es el dígito más significativo. Por lo general esto lo declaramos como MSD. El 3 vamos a decir que es el dígito menos significativo. Esta nomenclatura pues la vamos a usar, como les acabo de decir, en cualquiera de los sistemas numéricos que hablemos, ya sea binario, ya sea hexadecimal, octal o lo que sea. En el caso de cualquier número, en el caso de que sea binario, pues el primer exponente que utilizaremos sería 0 y 10 a la 0 pues es 1, como lo pudimos ver en el ejemplo anterior. En el caso del 3 pues sería 3 por 10 a la 0, 3 por 1 sería igual a 3.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número pero tiene valores después del punto? 1983.204. El primer valor es el 1, igual que antes, 1 por 10 a la 3. Esto me queda 1000. El siguiente valor 9 por 10, 900. El 8 por 10 a la 1, 80. 3. Después del punto, ya la base va a cambiar a un número negativo. Mire, 3, 2, 1, 0. Luego este valor cambia a menos 1. Entonces 2 por 10 a la menos 1 sería 2 por 0.1, que esto va a ser 0.2. 10 a la menos 2 es 0.00, porque 10 a la menos 2 es 0.01. Multiplicado por 0 nos va a quedar 0. De ahí 10 elevado a la menos 3 va a ser 0.001. Multiplicado por 4 nos quedaría 0.04. Ahora, en el caso del conteo decimal, resulta ser que nosotros pues hacemos esto de manera inconsciente. Pero es interesante que analicemos cómo nosotros contamos los números en decimal. Comenzamos en el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que llegamos al 9, volvemos a iniciar en 0, pero le agregamos 1 a la izquierda. O sea que este ciclo del 0 al 9 se va repitiendo cada 10 valores. Luego comenzamos en 10, 11, 12, miren, el 0 vuelve a cambiar hasta el 9 y el 1 se mantiene. Una vez que terminamos en 9, le añadimos 1 a la izquierda y comenzamos en 20. Tal vez no miremos algo interesante aquí, pero de alguna manera es la forma de ver los ciclos en decimal. El ciclo consta de 10 valores. Mire, otra vez 10 y otra vez 10. Llega un momento que llegamos a 99, después del 9 pues sigue 0, después del 9 sigue 0 y le va a aumentar un 1 a la izquierda. Y así hasta el valor que nosotros querramos contar. Siempre se va a cumplir un ciclo de 10 valores que se va a estar repitiendo constantemente. Cada vez que terminemos este ciclo se le va a asignar un valor a la izquierda. Bueno, ahora hablemos del sistema binario. El sistema binario pues es el sistema más utilizado, el sistema numérico más utilizado en lo que son, por ejemplo, dispositivos como computadoras. Este sistema binario solo consta de dos valores, por eso los dígitos que ingresamos aquí son bastante grandes. Esta representación de alguna manera de binaria decimal consta de esto que llamamos la base 2. Recuerde que en el sistema decimal era una base 10. Esta base 2 es así porque solamente tiene dos dígitos, un 0 o un 1. No hay más, ¿verdad? De alguna manera, este conteo o este sistema pues parte de una base 2 elevada a un exponente. Igual que en el decimal, vamos a comenzar en el 0 hasta llegar al valor que tengamos a la izquierda, ¿verdad? La cantidad de valores que tengamos. Aquí están las posiciones. Supóngase que aquí está el punto decimal. Cualquier valor a la izquierda, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así llegaremos hasta nuestro dígito más significativo. Después del punto también podemos tener varios valores y hasta que lleguemos al dígito menos significativo. Cada uno de estos valores que tiene un 0 o un 1, una casilla de estas, nosotros vamos a decirle bits. El bits es una unidad de medición bastante utilizada en sistemas binarios, por eso lo mencionamos desde este momento. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo, donde me piden que el siguiente número, que es un número binario, lo convierta o consiga el equivalente en decimal. Lo primero que vamos a hacer es tomar el dígito que esté más a la izquierda. Nosotros dijimos que el MSB, en este caso es el 1. 1 lo vamos a multiplicar por 2 elevado a la 4. ¿Por qué elevado a la 4? Comencemos con el punto. El primer dígito es
exponente 0, 1, 2, 3, 4. Entonces de ahí sale este valor 2 elevado a la 4, el cual me da 16. Este multiplicado por 1 sería 16. El siguiente valor es 0, lo vamos a multiplicar por 2 elevado a la 3. 0 por 2 elevado a la 3, que es 8, me va a quedar 0. El siguiente valor es un 1, lo vamos a multiplicar por 2 elevado a la 2. Si usted observa, este valor va bajando. Y 2 a la 2 es 4. El siguiente valor pues es este que está aquí, 1. 1 por 2 a la 1 es 1 por 2. Y este valor que tenemos aquí pues es 0. 0 va a estar multiplicado por 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es 1. Y esto es igual a 0. Después del punto, el exponente va a cambiar a negativo. Como podemos ver aquí, 1 por 2 a la menos 1. Estos cálculos usted los puede realizar en su calculadora. Pues sería 2 elevado a la menos 1 es 0.5 y 1 por 0.5 es 0.5. Luego sigue el 0 por 2 elevado a la menos 2. 0.25 por 0, pues me quedaría 0. Y por último el 1 multiplicado por 2 elevado a la menos 3. Y esto me va a quedar 0.125. Lo cual me da como resultado la suma de 16 más 0 más 4 más 2 más 0 más 0.5 más 0 más 0.125 me da 22.625 en decimal. Ese es el equivalente a este número, que es un número binario. Bueno, ¿cómo sé yo que un número es binario o no? Pues lo que vamos a hacer, siempre que no se especifique que el número sea binario, usted tiene que observar este subíndice que está aquí. Este subíndice le va a decir a usted que el número es binario. Si no lo tiene, quiere decir que el número es decimal. A menos que el ejemplo le diga, este número es binario, y no necesariamente tendría que tener el subíndice 2. Pero para que no haya ambigüedad, vamos a ponerlo cuando no se diga. Pero si se dice que es binario, no necesariamente va a tener este subíndice aquí. Entonces, eso es la diferencia para un número binario. Entonces, no vamos a confundir este número en binario con este número, que es un número decimal, porque no tiene el subíndice, y yo lo estoy aclarando como un número decimal. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Usted los puede ir realizando de la manera que guste. Yo le voy a hacer el primero. Una manera recomendable de trabajar pues es utilizando la calculadora. Esta calculadora pues nos va a ayudar. No necesitamos estar poniendo 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, a la 2, a la 4 y así. Simplemente yo voy a tomar los valores de las posiciones. Por ejemplo, yo puedo hacer 2 elevado a la 0. Vamos a hacer 2 elevado a la 0, pues es 1. Si hacemos 2 elevado a la 1, es 2. El primer valor es 1, el siguiente valor es 2. De ahí 2 elevado a la 2, mire, es 4. 2 elevado a la 3. Entonces, como usted puede ver, aquí hay un patrón. ¿Qué es lo que está pasando? El primer valor es 1, el siguiente valor es 2, el siguiente valor es 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así. Se va sacando los valores al doble. Entonces, estos valores salen ya que es base 2. O sea que el valor se va multiplicando por 2. 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. Y así hasta el valor que tengamos por último aquí. Entonces tratemos de hacer este ejemplo. El número es 10011. El primer valor que tenemos aquí es un 1. Entonces eso equivale en decimal a 1.
De ahí el siguiente valor es 2 más 2. El siguiente valor es 4, pero como vale 0, no lo voy a sumar. El siguiente valor es 8, pero como vale 0, no lo voy a sumar. Y el siguiente valor es 16. Entonces yo sumo eso en la calculadora, 1 más 2 más 16 me da 19. Eso sería el equivalente en decimal a este número. Entonces lo podemos observar aquí. Ahora, si usted quiere sacar las bases y los exponentes, pues es decisión suya. Usted sabe la manera en que puede trabajar o la manera en que lo quiere hacer. Aquí tenemos otro valor. Mire, vamos a sumar 1 más 2 más 4 más 8 más 16. 1 más 2 más 4 más 8 más 16. Y esto me da como resultado 31. Entonces ahí tenemos 31. En el siguiente caso, 1 más 2 no lo vamos a tomar en cuenta. 4 más 8 más 16. Hagámoslo. 4 más 8 más 16. Tenemos 28. Aquí tenemos uno con puntos decimales. Mire, vamos a sumar todos los valores y pues me quedaría 19.625. Ahora, ya hablamos del conteo en decimal. Ahora vamos a hablar de cómo yo cuento en binario. El ciclo pues antes era desde el 0 hasta el 9, eran 10 valores, pero ahora nuestro ciclo es más corto, va desde el 0 hasta el 1. Entonces, hay cierta diferencia. Si usted observa, aquí tenemos un ciclo. Vamos a marcar esto. Aquí tenemos un ciclo. Aquí tenemos otro ciclo. Mire, 0, 1. Este es el binario, ¿verdad? El que nos interesa. Mire el ciclo en decimal. Termina aquí. Aquí tenemos otro ciclo. Miren, cambió de 0 a 1. Este valor de la izquierda se mantuvo, que era el 1. De ahí vuelve 0, 1. Este es otro ciclo. Este es otro ciclo. Entonces es algo parecido estos dos a lo que teníamos aquí con 9 valores, ¿verdad? Realmente al final es un ciclo solo que más corto que el que teníamos antes en decimal. Es muy importante que comprendamos cómo funciona esto, ya que de alguna manera todo lo que vamos haciendo se necesita hacer conteo en binario. 10, mire, cambia el valor de la izquierda, de ahí este 1 va a cambiar el valor de más a la izquierda, y ahí este más a la izquierda, hasta que llegamos a este valor. Obviamente el valor sigue, ¿verdad? Yo puedo continuar más abajo aquí. Por ejemplo, el valor que sigue después de 1 finaliza en 0 y le voy a dar 1 a la izquierda, pero como el 1 ya finalizó, entonces voy a poner un 0 y le voy a dar un 1 al de la izquierda, mire, 0, le voy a dar un 1 al de la izquierda y pongo un 1 a la izquierda. Esto es equivalente a 16 en binario. Es recomendable que usted practique cómo ir contando en binario, entender esta lógica que tenemos aquí, ya que las tablas de la verdad pues llevan esta lógica. En algún momento necesitamos hacer sumas, ¿verdad? de binario, y esta es la forma de comprenderlo, podríamos decir. Bueno, otra parte muy importante en el conteo en binario es hasta dónde puedo contar yo. Supóngase que yo tengo un número binario que tiene n bits. Yo voy a poder contar hasta 2 elevado a la n menos 1 en decimal. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Miremos aquí lo que teníamos anteriormente. Si yo tengo 2 bits, por ejemplo, vamos a ver, pongamos aquí 2 bits. ¿Cuál es el número más grande que yo podría contar? Pues es este. Si usted observa, yo tengo 2 bits, 2 elevado a la 2 menos 1, pues esto sería 3. Mire, equivale a 3 en decimal. ¿Qué pasaría si yo tengo 3 bits? ¿Hasta dónde puedo contar yo con 3 bits en binario para representarlo en decimal?
Bueno, entonces 3 bits, el número más grande que yo podría representar con 3 bits es 7. 2 elevado a la 3 menos 1 sería 2 elevado a la 3 es 8, le restamos 1, esto me va a quedar 7. ¿Cómo lo podemos apreciar en la siguiente lámina? Vamos aquí. Yo, por ejemplo, tengo un número de 4 bits. El número más grande que se puede representar es 2 elevado a la 4, le resto 1. Entonces yo podría representar el 15 en decimal. Entonces yo puedo contar con 4 bits desde el 0 hasta el 15 en decimal si yo tengo 4 bits. ¿Cuántos valores puedo representar yo si utilizo 7? Entonces sería 2 elevado a la 7 menos 1 igual a 128 menos 1, 127 es el número más grande que yo podría representar con 7 bits. O sea que yo puedo contar desde 0 hasta 127 en decimal. Miren, aquí está 7 bits, o sea 7 unos. Y esto, si usted hace la conversión, empieza a sumar 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 24, le va a quedar 127. De esta manera, pues, nos ayudamos nosotros para trabajar o para saber cuál es el número más grande que yo podría representar sin necesidad de que usted lo esté convirtiendo. Simplemente aplica esta fórmula, 2 elevado a la n menos 1.